Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Tarot de Alicia. Muchas gracias por estar ahí, mi más calurosa bienvenida. Hoy, como veis, vamos a tener un interactivo con 3 velas. La vela verde, que va acompañando al Tarot de Anatomía y Botánica Antiguas. La vela roja, que va a ir acompañando al Tarot de la Luz. Y la vela blanca, que va acompañando al Tarot dorado. Si necesitáis parar el vídeo para ver qué opción es la que más os resuena con vosotros, la que más os llama la atención, y recordar también que yo en la cajita de descripción os dejo el momento en el que va a empezar cada opción, por eso no preocuparos, y recordar por supuesto siempre que son tiradas generales, que no va a resonar con todos, así que quedaros con lo que resuene con vosotros, lo que no, dejadlo ir. Y hoy, como sabemos que las energías van cambiando continuamente, vamos a ver qué mensaje hay en cada de estas opciones, cómo ha resonado con vosotros. Recordad que os leo en los comentarios. Si veis que una opción no os resuena, elegir otra. Incluso podéis elegir dos, porque a lo mejor tenéis un mensaje en más de una opción. Y así que, sin más preámbulos, ya vamos a empezar. Y vamos a dejar estas aquí. Vamos a hacer sitio. Y vamos a empezar con la opción verde y el tarot de Anatomía y Botánica Antiguas. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para vosotros. ¿Qué tienen las cartas que deciros? Os mando un saludo a Argentina, a Colombia, a Perú, Nueva York. Sé que en América me estáis viendo mucho, os agradezco, os mando un beso muy fuerte y sobre todo a todos los españoles y españolas que estáis ahí al otro lado. Muchas gracias. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para vosotros y para vosotras. Vamos a ver. Muy bien. As de oros. ¿Qué mensaje hay aquí? No voy a hacer la cruz de la verdad, que es la que suelo hacer siempre. Voy a hacer una tirada con 3 cartas. Muy bien. 7 de cuchillos y una más, por favor. Ya está. Vale. Vamos allá. Fíjate que habéis empezado la tirada con el as de oros. El as de oros siempre te está indicando que la abundancia está presente en tu vida, en tu camino. Augura temas de dinero, buenos temas de salud. Aquí todo fluye como tiene que ir, con regularidad. Y lo que está disponible va a venir a ti, sí o sí. Va a venir a ti porque esos fondos que están ahí están disponibles para ti. Es un momento bueno, es un momento muy bien aspectado, es un momento que si ha habido alguna trifulca ha ido mejorando y se acercan nuevos inicios. Así que debes realizar todavía un pequeño esfuerzo. Para los que habéis escogido esta opción verde, es importante también mantenerse centrado y sembrar esa semilla continua. No dejarse estancado ni esparcirse. Hay que estar centrado para conseguir lo que estás deseando. Pero también me está hablando aquí también de alguien que bien puede ser tú, o recordar que estas tiradas también pueden resonar en espejo, pero que hay una trifulca con alguien. Es alguien que está intentando salirse con la suya. Y es una carta de advertencia, sin duda alguna, el 7 de cuchillos. Y te está diciendo que a lo mejor no eres tan astuto como crees. A lo mejor este nuevo inicio
donde te he dicho que tienes que estar centrado o centrada en esto, adaptado a tus circunstancias, sea como viene, quizás no estás siendo del todo justo y estás teniendo trifulca con alguna persona. Puedes ser víctima de engaño, cuidado. Recuerda que puedes resonar en espejo, bien eres tú el que engaña o la que engaña, o bien estás siendo tú engañado. Así que aquí es muy importante lo que es una disculpa. Si tú para conseguir esto has tenido que pasar por encima de alguien, o que para conseguir esto alguien ha tenido que pasar por encima tuya, una disculpa aquí puede obrar milagros, ¿eh? Quizás alguien ha tenido un plan a tus espaldas, porque esto desde luego es envidia hacia tu situación, hacia tu avance, sin duda alguna. Esto es alguien que quiere que no avances y debes encarar a esta persona, ¿eh? Debes hablar con ella. Bien disculpándote tú o bien que esa persona se disculpe contigo, ya te digo. Pero esto es una batalla que finaliza con ingenio, con la cabeza. Y además finaliza con rapidez, dejando a un lado todos los orgullos. Así que intenta hacer lo correcto, aunque duela. ¿Eh? Aunque duela, haz lo correcto, porque terminas la tirada con esta sota de elixires. ¿Quién es esa persona que está ahí cuando tú más lo necesitas? Está ahí para escucharte, para darte consejos. Si tú ante esta trifulca necesitas apoyarte en alguien, hazlo. Porque muchas veces las personas no comprenden tu naturaleza comprensiva y lastiman. Es así de sencillo. Y entonces apóyate en alguien aquí. También es un momento para escuchar a los demás, para entender el punto de vista de los demás. Recuerda que puede resonar en espejo, como te digo, bien eres tú el que tiene que ver el punto de vista del otro o es el otro el que tiene que ver el punto de vista tuyo, pero aquí la comunicación es muy importante. El apoyarte en alguien que te dé un consejo es muy importante. Porque quizás haya que ver las cosas desde otro punto de vista para que esta trifulca termine y para que tú puedas seguir avanzando. Eso está clarísimo. Y es verdad que si tu intuición, opción vela verde, si tu intuición siente que algo va mal, ahí frena, párate, no sigas con esta discusión. Aquí forman parte muy importante las amistades o las relaciones muy especiales, a lo que deberías cuidar con ternura. Interesante la tirada, ¿eh? Muy, muy interesante. Tienes energía de Escorpio, de Tauro, de Virgo y de Acuario. Voy a por la baraja de... Voy a ir a por la baraja del tarot akáshico, a ver qué tiene para vosotros. Porque quiero completar la tirada con un mensaje del tarot akáshico porque es una tirada importante esta. A ver qué tienen para deciros. ¿Qué mensaje hay aquí para vosotros? Opción de la vela verde. Vamos a ver. ¿Qué mensaje tiene el tarot akáshico? Vale. El arcángel Miguel. Fijaros qué protección. Fíjate, el arcángel Miguel te está diciendo que puede tratarse de un ciclo creciente para ti, efectivamente, en el que sentirás que aumenta tu valor y sabrás la acción que debes emprender. Ya te lo he dicho antes. Reconcíliate.
Ten confianza en tus convicciones, en tu poder y en tu ingenio, porque anuncia un periodo de valor, de fuerza, de iniciativa, de acción, de modo que no tardes en actuar. Aprovecha tu motor interno y actúa según lo que se te impone. Puedes mover montañas y subir nuevas cumbres. El arcángel Miguel te protege. Bien, me encanta. Opción verde, ya sabes, reconciliaciones, que es lo que prima en esta tirada. La reconciliación, el aclarar, el apoyarte en personas que tú tienes confianza, que quieres, que sabes que es un hombro en el que te puedes apoyar. Y esto es lo que tengo para vosotros, que espero que os haya servido, que os haya ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta pronto. Para los que habéis escogido la opción de la vela blanca, vamos a ver qué mensaje tiene el tarot dorado para vosotros. Vamos a ver. Concentraros bien. Recordad que son tiradas generales, que no va a resonar con todos. Así que quedaros con lo que resuene, lo que no, dejadlo ir y vamos a ver qué mensaje, cómo están las energías a día de hoy, qué mensaje hay para vosotros. Vamos a ver. Han saltado dos. Muy bien, una más. Recordad que os leo en comentarios, decidme cómo resuena con vosotros. Vamos a ver aquí. A ver, habéis empezado la opción de la vela blanca con la tirada del 5 de oros. Fijaros qué carta. Está hablándome de lo que acarrea la escasez, de la pobreza, de la desgracia, y parece que no hay ninguna solución al problema. Así que esta carta me está hablando de sufrimiento, de tiempos difíciles, pero asociados a la pérdida de recursos. Así que si os estáis enfrentando a problemas de pérdida de trabajo o problemas de salud, también esta carta está indicando que os está dando vergüenza evitar que se comunique, os da vergüenza pedir ayuda. Y el 5 de oros está ahí pidiendo que caigáis en la autocompasión y rechazar todas las ayudas que se os brinde. No es una carta muy positiva ni muy sustentadora, pero la única forma realmente de que esto pase es esperar. La única manera de que el problema nos lo quitemos del medio es esperar. Es esperar, pero fijaos que la carta tiene una luz ahí en medio. Y esa espera trae un camino de luz. Hay luz al final del túnel. No es una carta muy negativa del todo, pero sí es verdad que os sentís en escasez, os sentís en pobreza. Pero vamos a ver, si os estáis sintiendo así, lo mejor es pues iniciar una fase, dejar atrás esta situación y poner a cabo un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento. Esto es simplemente lo que está por llegar. Es una siguiente etapa de tu vida. Ya os he dicho que esta carta no es negativa del todo, que hay un rayito de luz ahí, que os está diciendo que hay luz al final del túnel. Así que es un plan que está a punto de empezar. Pero por ahora observa. Observa lo que has creado hasta el momento. Porque hay algo desde luego que tienes que cambiar. Bien tienes que cambiar de trabajo, bien tienes que cambiar de ciudad, tienes que cambiar de casa. Es un traslado.
Un traslado pues a un lugar lejano, desconocido, pero desde luego es resultado de un trabajo. Y que si aquí te está dando vergüenza asumir ese estado de escasez que tenías, tienes la opción de continuar, porque hay otras personas que podrían participar en este proyecto. Hay otras personas que pueden ofrecerte una inversión económica. Mira más allá. Ahora no lo puedes ver porque quizás estás centrado en esta escasez, en esta autocompasión. Sal de ahí porque alrededor tuya hay algo o alguien, hay otro trabajo, hay otras personas que te pueden ayudar. Sal de este hermetismo porque hay personas que te pueden ayudar, sin duda alguna. Y para ello tienes la fuerza. Algunas veces creemos que la fuerza es esa fuerza bruta o agresividad. En absoluto. Te pide que tengas valor para enfrentarte a tus temores y a tus obstáculos con los que estás tropezando y no te dejan avanzar. Pero ten en cuenta que eres capaz de soportar todos los problemas de la vida. Solo se debe tener un poco de paciencia y comprender que la gracia y la dignidad provienen de tu interior, que esta es la fuerza interior de cada uno. Es un momento para reflexionar sobre tus valores, evaluar qué cosas quieres cambiar en tu vida. No sé, también tal vez tengáis algún hábito del que quiere deshacerse, del que te quieres librar. Incorporar nuevas prácticas más conscientes en tu vida, porque tienes la capacidad de que las cosas salgan bien y ahora se ve reforzada. ¡Wow! ¡Qué tirada! ¡Qué tirada más fuerte! Madre mía, tenéis aquí, a ver que yo os vea, tenéis energía de Leo con la fuerza, y recordad que Leo tiene el chakra del plexo solar que es yo puedo. Quedaros con eso, yo puedo. Que la fuerza comienza con la elección de ser amable con uno mismo. Quiérete a ti mismo, porque aquí no te estás queriendo a ti mismo, estás metido o metida en esa situación de escasez, de autocompasión. No, sal de ahí. Mira a tu alrededor, mira afuera, mira más allá de tu nariz, más allá de tus horizontes, porque tienes una solución ahí. La solución está, solo tienes que salir a buscarla. Tienes energía de Aries y tienes energía de Tauro. Bien, vamos a ver qué tiene el tarot akáshico para ti. Vamos a ver qué mensaje tienes para la opción de la vela blanca. ¿Qué mensaje hay para la opción de la vela blanca? Vamos a ver. ¿Qué mensaje tenéis para la opción de la vela blanca? Muy bien. Hilarión es la que os ha salido. Fijaros que Hilarión es el maestro de la investigación, de la ciencia, de la verdad, del sanar, de la mente lógica, del conocimiento concreto y de la comunicación. Así que si estás pensando en emprender un proyecto nuevo, es el momento de empezar, sin duda alguna. Es el momento de empezar, porque tienes la ayuda al alcance de la mano. Así que si estás trabajando en algún nuevo proyecto,
en lo que sea, pon atención particular a los detalles y empieza a emplearte a fondo. Coge esa fuerza que tienes ahí dentro. Es hora de abrirte a la energía. Es hora de implicar la detención de las pruebas, el establecimiento de las conclusiones e ir a la raíz de esos descubrimientos. Es el momento de aportar una aplicación lógica a todas tus actividades. Todas estas actividades que deberían estar desarrollándose ya para ti. Hilarión te acompaña, te da luz, tienes la fuerza y tienes el conocimiento para emprender, para salir de este estado que tienes aquí, de escasez, de autocompasión, del no tener, del no puedo salir de aquí. Ya te he dicho antes, sal, mira más allá, pide ayuda si la necesitas. Ese es el mensaje que tengo para vosotros, que me parece súper importante porque yo entiendo que algunas personas se pueden quedar atascadas cuando no ven el camino, pero para, reflexiona y mira a tu alrededor y ya verás como hay algo o alguien que te saca de ahí. Tienes ahí esa luz, pero no la puedes ver. No la puedes ver por tu estado ahora mismo, pero la hay. La hay y vais a salir de ahí. Con la fuerza interior, con la sabiduría que tenéis. Escudriñar vuestro cerebro para ver que hay más vías, que hay otro camino y que hay vida y que hay luz al final del túnel. Wow, eso es lo que tengo para vosotros. Espero haberos ayudado, que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Y vamos con la opción roja y el tarot de la luz. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para vosotros. Recordad que si no os habéis suscrito al canal, os animo a que lo hagáis porque es gratuito, no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón a seguir subiendo contenido. Me da mucha alegría, me anima mucho. Espero vuestros comentarios, vuestros likes. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para la opción roja. Wow. 8 de pentáculos. 9 de pentáculos. Vaya. Empezamos bien. Perfecto. Y el emperador. Comenzáis la tirada con el 8 de pentáculos. Fijaros esa chica ahí sentada, de espaldas, mirando todo lo que tiene delante. Y esto es que muchos de vosotros, los que habéis elegido la opción de la vela roja, vais a emprender un nuevo trabajo o a iniciar un nuevo proyecto, si no lo estáis haciendo ya o estáis a punto de hacerlo. Y te recuerda esta carta que debes dedicarte de lleno al trabajo que vas a emprender. Tienes que aprender todo lo que puedas para obtener el mejor resultado posible. Recuerda también que tienes que perfeccionar cada destreza antes de pasar a la siguiente. Es muy importante. Porque si sentimos que no avanzamos todo lo rápido que queremos, es porque tenemos que dar un paso atrás, volver a aprender, reforzar lo que hemos aprendido y pasar a la siguiente. Recuerda que todos tenemos que pasar desde el principio. Así que evita precipitarte. Evita precipitarte porque ese estudio, ese compromiso y esa dedicación que le vas a poner a tu nuevo proyecto, adáptalo a tu circunstancia, sea lo que sea, fíjate lo que te va a traer. Este 9 de pentáculos. Nada aquí, nada puede desanimarte aquí, porque tu autoestima se encuentra en lo más alto. Y este trabajo que vas a emprender, o estás emprendiendo ahora mismo, en el que estás tan concentrado, tan concentrada,
es lo que va a traer los frutos de tu trabajo, además con mucho orgullo, consiguiendo una seguridad económica, una satisfacción emocional, una buena salud. Si te encuentras un poquito perdido o perdida, recuerda que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Recuérdalo y tenlo muy presente. La mejor inversión es en ti mismo. Siempre, ¿eh? Eso es lo mejor que puedes hacer por ti. Y además terminas la tirada con el emperador. Que el emperador es esta persona, independientemente de que seas hombre o mujer, lo que cuenta es la energía, pero es esa persona que ha creado unos cimientos sólidos. Y aquí los estás creando, reforzándote, estudiando, aprendiendo. Con este 9 de pentáculos que ya tienes ahí, la base sólida, y eres ya el emperador. Así que pregúntate cómo sacarte el máximo partido. Porque el emperador es esa figura que muestra la gran previsión, muestra control sobre sí mismo y ante cada situación es una persona sabia, firme y concreta su energía en la construcción y mantenimiento de su imperio, sin duda alguna. Aquí nos lo están diciendo antes. Así que confía en todas tus capacidades. Y este emperador es el que te da ese empujoncito y la seguridad. Y te dice que ya cuentas con la pericia. Así que solo tienes que aplicarla a tu vida cotidiana. ¡Wow! ¡Qué tiradón! ¡Qué fuerte! Me parece, es desde luego hasta ahora para mí, de las tres es la mejor, sin duda alguna. Tienes muy fuerte energía de Escorpio, muy fuerte energía de Virgo, Virgo muy marcado Virgo y Aries. Voy a ver qué tiene el tarot akáshico para la opción roja, para los que habéis optado por esta opción. Vamos a ver qué mensaje hay para la opción roja. Uy, se me cae. No, solo quiero una, por favor. Ya está. Bueno, pues ha salido iniciación y el conde de Saint Germain. Fijaros cómo resuena con lo que os acabo de decir. Es increíble. Dice, esta carta representa tu iniciación. Es mucho más que un cambio, más que una transformación. No es ni más ni menos que un desplazamiento hacia revelaciones más elevadas de poder, de perspicacia, de realización. Es el momento de actuar. Fíjate cómo resuena aquí contigo. Es el momento de actuar sin duda alguna. También es posible que necesites desprenderte de relaciones o tareas o actividades de menor vibración para elevarte hacia la cumbre y el poder que te espera. Es un periodo extremadamente emocionante. Las disciplinas que crees ahora durante la iniciación, la disciplina que te marcaba con el 8 de pentáculos, esa disciplina, y el trabajo que realices, van a elevar tu aportación al mundo, a tu mundo concreto. Es un periodo extremadamente emocionante. Primero por tu energía, por tu evolución y segundo por tu realidad exterior. El poder que encierras vas a impactar en todas las facetas de tu vida. Es un mensaje súper poderoso, es una tirada súper mega positiva. Me encanta dar ese tipo de noticias para vosotros. Espero que resuene con vosotros sinceramente, que os haya ayudado, que os sirva. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.